leaving shortly. Please return to your seats and place them in the upright position. Securely latch tray tables and fasten your seatbelt. Ver las nubes. Entonces, esta es la pantalla final de las noches de observación de esta noche. O sea, esta noche ha habido gente aquí trabajando aquí. Hay que llevar van las dos baterías. ¿Las dos baterías? Sí. Sí, voy a dejarlas cargando. Van a ver el solcito rojo, van a ver un círculo está un poquito descentrado. ¿Ves? Como unos hilitos. ¿Ahora los ves? Como si fueran llamitas chiquititas, así como cuando uno enciende con un fósforo. Tan grandes como 10 veces por el planeta Tierra, ¿se imaginan? Las llamaradas solares a nosotros no nos hacen absolutamente nada, no va a ser más calor ni más frío porque hayan llamaradas en el sol. Tiene que ver con otro fenómeno que tiene que ver con las partículas que llegan a la Tierra, que no afectan a los seres humanos. Todo lo que es electrónica se ve afectado, pero nosotros no nos quemamos más ni menos. ¿Se ve el volcán? Como un volcán, claro. Yo le voy a ayudar acá a los chiquillos. Entonces cuando el profe diga que se le echó a perder el reloj, Sí, si pueden ayudar. yo sí ver el reloj, por eso yo atrasado. A ver cómo vamos por aquí. ¿O corta y pega? Yo quería ver la hora con las piedras. Y toda la gente no veía la hora. Mira, falta otra. ¿Así? ¿Estaría lista? ¿Por qué? Como el sol va del este al oeste, ¿cierto? Nosotros queremos estar, digamos, en la mitad del camino y para eso necesitamos apuntar hacia el norte. Entonces, cuando tenemos así la letra N debajo de la aguja roja, eso significa que estamos orientados hacia el norte. ¿Todo el mundo está orientado hacia el norte? Vamos a ver esas orientaciones. Aquí está casi muy bien, está bien. Falta un poco para las 12, ¿no? ¿Y la hora de verdad que tenemos en nuestro reloj cuál es? La 1:18. ¿Por qué? Porque esa es la hora solar. Esa es la hora de verdad que el sol nos dice. Pero hay una cosa que nosotros hacemos los humanos, que a veces cambiamos el horario, ¿no? Yo les puedo contar que eso es un brazo de nuestra galaxia. Nosotros estamos dentro de una galaxia que se llama Vía Láctea, que es un aglomerado de muchas estrellas. Nosotros podemos ver parte del brazo y podemos ver el centro del aglomerado. Si yo les digo que el planeta Tierra vale un 1, el planeta más chico del sistema solar vendría siendo Mercurio, que es 0.06 tamaño de la Tierra. Si la Tierra vale 1, el Sol vendría siendo 1.300.000 veces el tamaño de la Tierra. Pero le cuento que el Sol no es el más grande del universo. Hay estrellas mucho más grandes como Sirius. Y hay gigantes rojas, que es Pollux, es una gigante. A sombra que é produzida cá nos dizem que horas são. São quase 3 horas. E não entra o relógio. Sim? E colocar paralelo a linha que nos mostra. Esta noite nós vamos observar as estrelas em la praça, sim? Com nossos telescópios. Ah, anda.
Andata. Tom tipo. Mananetta. Panamaratto? Ansatora maniga. Tunggu, teman kandang beda. Ini mah tuh barinda sabar aku tuh. Estrellas fugaces, ¿qué son estrellas fugaces? ¿Alguien sabe? Meteoritos. Aquí están las plantas que nosotros hicimos con una botella. Estas todas son plantas. Ya. Ah, ya, yo veo También acelgas. ¿Quién tiene Otro acelgas? macetero allá. Yo veo, hoy chico, pero mira, Le ¿qué falta ¿qué le falta a esta señora? Agua. Agua, pues. ¿Se están poniendo tristes las O plantas? si no, no van a querer crecer. Antes allá no es agua y se junta. Echemos la Para allá igual hay pasto. Sí, en pasto. Sí, están los uvas. Y acá hay uvas. Todos estos jarrones son de uvas. Sí, hasta el final. Yo tengo uvas en mi casa. ¿Y quién riega aquí? Un caballero que se llama Samuel. Después de Mercurio, ¿qué tenemos? Venus. Venus está acá. Venus es un planeta muy caliente o muy frío? Muy caliente. Sí, muy caliente, ¿sí? La atmósfera es muy densa en Venus. Y el que sigue después de ese. La estrella que tenemos más cerca es el Sol y la segunda que está más cerca es esta acá, que se llama Próxima Centauri. ¿Qué? Próxima Centauri es su nombre en latín, ¿no? Tiene un nombre así como fashion, vamos a decir. Y luego están también las galaxias irregulares, que no tienen ninguna forma concreta. Sí, dime. ¿Qué pasa si tú entras en ese hoyito? Claro, pues ahí vamos, muy buena pregunta. Como un telescopio de Galileo, como lo que usaba Galileo. Vamos a hacer un tubito. Todos con sus telescopios. 5, 4, mirando todos. 3, 2, 1.
Bueno, ya nos presentaron, mi nombre es David Enrique, soy profesor de matemáticas, no soy astrónomo, así que esto fue realmente una relación de amor a primera vista. Y se eligió a este grupo, bastante lindo, cada uno tiene habilidades distintas en la música, en la fotografía, he aprendido mucho de ellos, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Yo debo agradecer primero al Parexplora, Coquimbo, a Daniel, a Juan, las capacitaciones, porque como les digo yo, la verdad que estoy un poco alejada, se podría decir así, de la ciencia. Soy profesora de Artes y Tecnología. Este visor tiene varias tarjetas dentro circulares que tienen agujeros, los cuales los agujeros representan las constelaciones. Estas se colocan en la tapa y ver las estrellas de día y de noche. Gracias. Este año es la primera vez que nosotros participamos de la Academia de Astroclub, Que es el lugar donde se une el río Turbio con el río Claro. Y el río Turbio, ¿sabes por qué se llama así o no? Porque es turbio. ¿Sabes? Tengo un certificado para el Liceo Mistraliano de la comuna de Paihuano y de un kit, es una contribución bibliográfica para las academias de astronomía de cada colegio. Así que hacemos la entrega, don Juan, por favor, mañana.